Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Bueno, ya lo anticipaba Sonia Serrano, guionista, escritora. Hoy nos acompaña Catalina Aguilar Mastreta y para platicarnos acerca de su reciente novela Todos los días son nuestros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar en Guadalajara. Pues gracias por acompañarnos. Platícanos un poquito acerca de esta, tu novela. Pues se llama Todos los días son nuestros y es una novela de amor moderno, siempre digo, pero no que el amor haya cambiado con los tiempos, pero creo que lo que ha cambiado quizás son los códigos con los que nos relacionamos. Se trata de una pareja que estuvo junta muchos años, 10 años viviendo juntos, de los 20 a los 30, y se separan. Y entonces un poco la dinámica de su relación era que ella, que es la protagonista que se llama María, era la como adulta que llevaba a la casa y que se encargaba de que la vida funcionara. Y a la hora que se separan, por supuesto, él es el que puede vivir sin ella y ella es la que no tiene idea qué hacer, ni quién es, ni nada. Entonces, un poco esa exploración de ella viendo hacia atrás y nos enteramos un poco de cómo se conocieron, toda su historia, y luego mirando hacia adelante, ¿no? Es esa mezcla. ¿Qué tanto es el reflejo de lo que pudiste haber vivido en la infancia, en la juventud, o lo que puede vivir un mexicano común y corriente de clase media, sobre todo pensando en la protagonista? Sí, creo que no necesariamente se parece a mí en términos de lo que le pasa, ¿no? Ningún hecho. No, me refiero al ámbito, ¿no? Yo Claro. sé, pero creo que en eso muchísimo. Sí. Creo que es una historia que pasa en la Ciudad de México, pero que tiene una sensación de especificidad que creo que todas las personas de esa edad, pero de todas, se pueden identificar con esta sensación de pensar qué significa como volver a un extraño de tu familia, ¿no? Encontrarlo en el mundo y que se vuelva parte de tu vida a cabalidad. Y no solo en relaciones románticas, creo que finalmente es una exploración de todos los tipos de amor, ¿no? Porque exploramos mucho también toda la vida de María con sus amigos y con su mamá. Claro, de hecho tocas muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, el clasismo, que es algo que está muy arraigado, de pronto no nos damos cuenta, pero luego ya cuando te pones a ver los detalles y los comportamientos, tiene mucho que ver con el clasismo. Estas nuevas mamás que formamos, y me incluyo hijas en el feminismo, y en la independencia, en la autonomía, todos estos puntos que son importantes, ¿no? Claro, creo que finalmente María es un personaje muy actual y muy... Me parece interesante lo que mencionas del clasismo, porque es un clasismo dentro de la clase media, cosa que es un poco quizá de nicho, se podría decir, pero creo que es un espejo de lo que pasa en la sociedad en general en México, ¿no? Y creo que lo del feminismo es una cosa interesante también, porque es los códigos de lo que significa ser feminista en esta sociedad, sobre todo en la Ciudad de México, también han ido cambiando mucho en los últimos tiempos. Creo que de repente, por lo menos a mi alrededor, mucha gente se ha vuelto muy conservadora, ¿no? Mucho de me quiero casar y de repente desde edades muy chicas, cosa que a la generación de mi mamá, o por lo menos como yo crecí, nos parece muy extraño. Entonces creo que hay muchísima mezcla y eso es parte quizá del triunfo del feminismo, ¿no? Esa capacidad de elegir. Muy bien. Y bueno, también en esta novela exploras mucho lo que se vive en una etapa de la vida en donde defines pues tu futuro, ¿no? Que es y no me refiero a lo profesional, sino incluso a quién vas a ser como adulto. Claro, totalmente. Y creo que por eso era interesante para mí ponerlos en esa edad, porque finalmente creo que entre los 20 y los 30 formas esa identidad de quién vas a ser como por lo menos en tu primera versión de adulto, ¿no? Y estás tomando decisiones que sí se sienten para toda la vida. Con quién vas a pasar el resto de tu vida, si vas a tener hijos o no, un poco la carrera a la que te vas a dedicar. O sea, para mí los 30, y lo veo en la gente a mi alrededor, se sienten como una segunda adolescencia en el sentido de que tienes esta etapa de decir, ok, estos son los años en donde estoy decidiendo ciertas cosas que sí van a durar el resto de mi vida. Y ya luego va cambiando la vida y quién sabe qué pasa, pero definitivamente hay esta sensación como de umbral, ¿no? Y esta mezcla de modernidad y conservadurismo que sigue acompañando de alguna manera a nuestra sociedad, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho, una de las amigas de María es una mujer súper conservadora que se está casando de manera súper conservadora y todos los rituales que hay alrededor de eso se vuelven parte también de la dinámica que hay. Y con ella preguntándose por qué ella no tuvo esos rituales, por qué no le interesó tenerlos, qué significa separarse de esta pareja que tuvo durante tantos años, sin que se siente como un divorcio, pero no es realmente un divorcio. Entonces todos estos códigos que se han vuelto como muy fluidos, creo que son divertidos de explorar y dan para un personaje que se mira con mucha ironía, ¿no? En este análisis sociológico, entonces, ¿quién sería el público al que iría dirigido esta novela? Pues yo creo que
finalmente todas las novelas y las historias que se tratan como de observar el mundo abarcan a mucha gente. Creo que es una novela que yo siempre digo que escribí para mis amigas, y lo digo en serio. Todo el tiempo que estaba escribiendo la historia las tenía ellas en la cabeza. Entonces sí, se puede alegar que está hecho para un público de mujeres de 30 años que viven en una ciudad en México. Pero creo que mucha gente mucho más joven, muchos chavitos nos han dicho que les gusta mucho el libro y mucha gente más grande también, porque creo que claro, porque luego se ve uno como la mamá y dices... Sí, se ven en la mamá, pero también siento que a la mera hora también hay mucha gente de todas las edades en encrucijadas amorosas raras, como que finalmente la sociedad ha cambiado suficiente para que todo el mundo tenga estos sentimientos, si no en el recuerdo, incluso también en la realidad, ¿no? Pero incluso en Emiliano, un prototipo de hombre que en realidad es bastante común en nuestro país, ¿no? En el sentido de que se rehúsa a crecer. Así es. Sí, creo que mi generación, digamos que los que hemos tenido el privilegio de ser capaces de ser muy Peter Pan, hemos sido muy Peter Pan. Y eso quizá en los hombres es un poco más clavado porque no tienen reloj biológico, entonces tienen permiso de estar más tiempo postergando crecer, quizá. Y la influencia de las madres, ¿no? También ahí en el gran tesoro que significan sus hijos. Sí, creo que cuando es varón, ¿no? Esa idea también de lo que representa un varón en una familia. Sí, y de la idea de que no se vayan, ¿no? Creo que esta generación ha sido muy de quedarse en su casa o cerca de su casa, en todo el mundo. Claro. Catalina, supongo que te lo han preguntado muchas veces, en una carga hereditaria difícil de llevar, ¿no? En los temas, en cualquier cosa que hagas. Pues al revés, creo que finalmente siempre te pesa el apellido. Yo digo, creo que te pesa el apellido si tus papás son nefastos, si tus papás son gente talentosa, inteligente, que ha puesto cosas padres en el mundo. Al revés, creo que es un orgullo. Y en términos de la presión que puede haber, pues creo que esa es una cosa que todo el mundo, no solo la gente que tenga papás como los míos o expectativas que no tienen nada que ver con ellos, todo el mundo, si se pone a pensar en lo que la gente va a pensar de las cosas que pone en el mundo, yo creo que se paraliza y no hace nada, ¿no? Entonces, pero supongo que de cualquier forma, y sobre todo si escribes, empiezan las comparaciones, ¿no? Pues no ha habido, digo, acaba de salir el libro, pero de nuevo, siento que no es una cosa que yo levantaría con tierra. Finalmente, sí, si alguien quiere buscar una comparación, la buscará, pero... Hay algunos detalles que sí parecen como que te guiaron, ¿no? En la manera de escribir o en la manera de contar. Pues creo que me guiaron como ejemplos en términos de que sí admiro mucho las cosas que escriben y he leído todo lo que escriben y son un tipo de escritor, a pesar de que son distintos entre ellos, muy de observación y muy de especificidad y muy de estar al servicio del lector, ¿no? De contar la historia antes que clavarse en una experimentación en el lenguaje, a pesar de que escriben de manera muy consciente y correcta y buena. Quizá esa es su influencia mayor en mí, que ese es el tipo de libro que me gusta leer y es el tipo de libro que quise hacer. Más parecido a tu mamá que... Quizá, la verdad es que de nuevo, creo que esas cosas son la percepción de alguien más. Me cuesta a mí trabajo decir a quién se parece más porque cualquier similitud no fue consciente. Entonces sí, empezarán a aparecer análisis así, quizá aprenderé algunas cosas. ¿Cómo es entonces el contacto con la literatura, con el análisis político también, me imagino, y con el análisis constante de la vida creciendo en una familia así? Pues creo que te vuelve justamente muy consciente, te expone a muchísimas cosas desde muy chico, a muchísimas cosas culturales y a muchísimos distintos tipos de escritores. Y por eso creo que sería insultar al destino decir que me pesa haber crecido en esa familia, al revés, ¿no? Creo que sí te pone en una situación de riqueza cultural y de capacidad de aprendizaje muy privilegiada, que agradezco mucho. Y un mayor compromiso, ¿no? Después de eso, pues hay que ser alguien, ¿no? Pues no sé, finalmente creo que lo único que uno puede hacer es trabajar y ser honesto con lo que está tratando de decir y hasta ahí, porque si no, de nuevo, creo que te vuelves loco, ¿no? ¿Qué tanto te pareces en lo que escribes a lo que has hecho en cine? Creo que bastante. Creo que en lo que se parece fundamentalmente es en la preocupación. Creo que mi primera película se trataba de una familia, de 3 generaciones de mujeres, y era como la exploración de la idea de qué significa
cómo queremos a los miembros de nuestra familia, incluso si no nos parecemos a ellos, ¿no? Si no seríamos amigos si nos topáramos en el mundo, pero somos la persona más importante en la vida de la otra, y eso cómo funciona y por qué opera así. Y este libro es, siento, el otro lado de una moneda parecida, que es cómo encontramos un extraño en el mundo que se vuelve nuestra familia, y eso cómo funciona y podemos terminar esa relación o no. Creo que el misterio de por qué queremos a la gente a la que queremos, y de nuevo, no solamente de manera romántica, sino por qué te sientas frente a dos extraños que igual son igual de simpáticos y de buenas personas, y con uno te hermanas y con el otro no tienes nada de qué hablar. Es un misterio, es una cosa interesante de explorar, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión a la que llegas? ¿Qué pues es lo no, que creo que la conclusión es que es un misterio y que lo único que uno puede hacer es encontrar a la gente que se vuelve su gente en el mundo y a pesar de que las cosas cambien, yo creo que por eso se llama el libro Todos los días son nuestros, a pesar de que los pierdas o la manera en que te relacionas con ellos cambie, evolucione, se vaya, se quede en el pasado, todo el tiempo que pasas con la gente a la que quieres es tuyo, ¿no? Para bien y para mal lo cargas. Y eso es una cosa que no hay que evitar. En tu generación se está haciendo bastante literatura un poco más cruda de lo que encontramos en tu novela. No tiene por qué ser la realidad siempre tan cruda, ¿no? Pues creo que ahí sí, lo que, hablando de en qué tanto me parezco al personaje, creo que parte su voz desde un lugar de mucho agradecimiento y de mucha conciencia de que ha tenido suerte en la vida, ¿no? A pesar de lo que le pase, lo cual no niega, digamos, que la desgracia en la que está metida, ¿no? Porque finalmente parte de mucho dolor la idea de terminar esta relación, pero partiendo también de que podría estar mucho peor, evidentemente. Entonces creo que eso le permite tener mucha ironía, mirarse con mucha ironía. Y creo que finalmente no es negar necesariamente la realidad del país en el que vive, ni no mirar a las cosas terribles, sino poner el foco en las otras, que finalmente también son cotidianas y también pasan todos los días. Y creo que es importante tener esa parte de un retrato de una sociedad también, ¿no? Claro, vienes a la presentación en la Feria del Libro. Sí, la vamos a presentar el 27 de noviembre. ¿Quién te presenta? Javier Velasco, qué cosa que me hace mucha ilusión porque siempre he sido muy fan. Que te hace una nota además ahí. Sí. Pues fue un divino y nos dio una cita muy elogiosa para el libro, entonces estoy muy agradecida con él. Y viene también Sofía Macías, que es la autora de un libro que se llama El pequeño cerdo capitalista y que es mi amiga de la prepa y una de las personas para las que escribí el libro. Entonces creo que va a ser una dinámica divertida. Muy bien, pues aquí estaremos esperando la presentación y pues mucha suerte con esta novela. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Catalina Aguilar Mastretta, autora de Todos los días son nuestros, que estará presentándose en la Feria Internacional del Libro, porque ya puede encontrarse en librerías, ¿no? Sí, ya lo pueden encontrar en librerías, en tiendas y en libro electrónico, en todas las plataformas. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.